¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Bien, 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 doctor. Bien, gracias por atendernos aquí en Radio Primero de Marzo. Bueno, tengo entendido que el Ministerio de Salud informó que la vacuna contra el COVID-19 no será de uso obligatorio y se aplicará de forma gratuita. ¿Es lo que se está manejando hasta el momento, doctor? Como la verdad son todas las vacunas del que tiene el país, ¿verdad? Ninguna, la obligatoriedad eh, cae un poco en la gente, ¿verdad? Yo creo que ahí probablemente habrá gente que no quiere vacunarse, pero será muy poca, ¿verdad? Eso no será un problema. Ahora, esta vacuna, bueno, ya hablando de una vacuna cuando la tengamos, ¿verdad? Va a haber personas que van a ser tenidas en cuenta de manera prioritaria los efectos de su aplicación. Para que finalmente sea la que vamos a comprometer, ¿verdad? Hay vacunas que son muy buenas para los niños y hay otras vacunas que no, o sea, todavía estamos viendo cómo va cerrando la vacuna. En la próxima, yo creo que en la primera semana de diciembre, novedades, muchas más novedades, más certeza en realidad sobre las diferentes vacunas que se debe estudiar. Y de acuerdo a eso, se va a cerrar el plan de vacunación. Sirven, como te dije, para niños, otras que no sirven, otras que son mayores, otras que menos, pero sirven más a la población Ujú. ¿De qué mes? joven. De acuerdo a eso, iremos cerrando un poco para cómo es el de vacunación. Probablemente vamos a terminar comprando de una marca a niños y de otra marca para cubrir a otro grupo poblacional, ¿verdad? Ujú. Todavía se está ajustando de las vacunas que terminen registrándose, ¿verdad? Doctor, ¿para qué mes más o menos se está hablando del 2021? La idea es tener algo antes del invierno, eso es categórico, marzo, principio de abril como mucho, ¿verdad? Como se suele hacer con la vacunas de Qué pena, influenza, che. es un poco ese el espíritu, ¿verdad? Ujú. No se le escuchó mejor. No, Pasa que se escucha mal, doctor. La comunicación de Zoom no está saliendo ¿Eh? muy bien. Hola, hola, ¿me escuchan ahí mejor? Ahí mejor, ahí mejor, ahí mejor. Ok. Bueno, decíamos entonces que por una cuestión estacional, antes del invierno es lo más seguro que entre marzo y abril, se pueda tener esa vacunación. Así es, el espíritu de todo el esfuerzo que se está haciendo es para tener para esas fechas. Va a depender mucho también de las cuestiones globales, de la logística global, de cómo también hay que entender de que el norte del mundo está entrando ahora en el invierno y la necesidad de ellos en esta segunda o tercera ola que están teniendo es prácticamente, ellos están acelerando prácticamente el proceso de registro de las vacunas por necesidades de ellos más que nada, ¿verdad? Nosotros tenemos la ventaja de verlo un poco más, unos meses de retraso, de poder tener tiempo después de poder elegir con cautela qué vacuna, ¿verdad? Y poder hacer una estrategia más. También ver qué países usan tal o cual vacuna, a quién también le va bien con tal o cual vacuna. Todos estos elementos van a ser fundamentales para poder decidir con mayor certeza cuál es la vacuna, la mejor vacuna para nuestro país y para nuestra región. Lo ideal es tener la vacuna así como se tiene para la vacuna de influenza antes del inicio de abril o la primera quincena de abril, recibir por lo menos ya un cupo de las vacunas y empezar con las campañas de vacunación, que no tiene que ser solamente enfocada con COVID, y que hay un montón de vacunas que cayeron sus coberturas de vacunación, principalmente en los niños este año. Coberturas de vacunación bajaron mucho. Hay que recordar de que estamos ante una alerta de sarampión, por ejemplo. Sarampión en el Paraguay hace 21 años que no hay, pero tenemos casos en el Brasil, tenemos casos en Bolivia, tenemos casos en Argentina, o sea, estamos rodeados de casos de sarampión. Y, nos jactábamos de que teníamos una buena cobertura, por eso no había, pero este año no fue así, este año las coberturas no fueron buenas, así que la vacuna del coronavirus, cuando la tengamos, es momento también de actualizar un montón de otras vacunas, ¿verdad? el primer lote que se va a traer, doctor, ¿de cuánto va a ser? ¿En qué cantidad hablamos? No sabemos todavía cuál es la vacuna específicamente, si van a ser una o dos dosis. O sea, aquí hay
tres elementos. Hay varias vacunas que están en juego, ¿sí? Y Ujú. eso va a definir muchísimo a traer. Nosotros pusimos los fondos pusimos para cubrir al 3 de la población, pero no sabemos si la vacuna que vamos a recibir va a ser de una dosis nada más, ya es suficiente, porque las hay, o de dos dosis. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a cubrir a 1,5 millones, 2 millones de habitantes de nuestra población, vamos a traer 1,5 millones, 2 millones de vacunas o vamos a traer 4 millones porque son de dos dosis. Ese tipo de cosas todavía hay que definir dependiendo de qué vacuna va a ser la que va a estar comprometida, como se dice, ¿verdad? Ujú. Y también a qué grupo poblacional. Como dije recién, no sabemos si van a entrar los niños. La mayoría de las vacunas no niños como el primer grupo o el poblacional importante. Hay que recordar que en los países europeos prácticamente el niño es lo que menos tienen, ¿verdad? Tienen más viejas que las nuestras. Estoy diciendo con esto que no sea prioridad para ellos los niños, pero sí todo su mercado está orientado a vacunas para la población anciana más que nada, ¿verdad? Ujú. Tenemos otra realidad, tenemos un 10% de población anciana, no un 25% como tienen varios países europeos. Entonces, nosotros tenemos que, es cierto, comprar vacunas para la población mayor, para la población anciana, pero también ver las marcas nos ofrecen la posibilidad de poder vacunar a los niños, ¿verdad? Que es el más gran grueso de nuestra población, a los niños y jóvenes, ¿verdad? Entonces, mucho va a depender de qué tipo de vacuna vamos a comprar, si es de una dosis, si es de dos. El otro elemento fundamental para definir la vacuna, obviamente, más allá del precio, y la efectividad, ¿verdad? Es el número de dosis. Siempre es más cómodo para un país, para una estrategia de vacunación, una vacuna que es una vez nada más, no una que después a los 15 días tenemos que poner otra. Porque siempre vemos que de todo lo que vacunamos, un 80% nada más vuelve eh, y perdemos ahí un grupo. También el otro elemento es la logística relacionada a la vacunación, ¿verdad? No es lo mismo una vacuna que la puedo tener en unas heladeras comunes, como la mayoría de las vacunas que tenemos del país, que los vacunadores pueden ir casa por casa con un termito que puede concentrar hasta 8 o 10 grados, puede servir para mantener la vacuna, que otra que tengo que mantener a menos 80 grados, ¿verdad? La logística que nos exige es mucho más compleja y mucho más costosa, ¿verdad? Entonces, va a depender, la estrategia de vacunación va a depender muchísimo de finalmente cuál es la vacuna que más facilidades nos otorga, cuál es la que se registra. Finalmente, todas las informaciones que tenemos sobre la vacuna son hasta ahora publinotas nada más, no hay elementos certeros. Nadie se animó a publicar el cierre de las de investigación, algunos informes parciales nada más, pero yo creo que estamos a 2 semanas o a 3 como mucho de tener novedades y certezas y a partir de ahí empezar a mover las fichas. Y igualmente, yo sé que el ministro está hablando con diferentes empresas productoras de vacunas, con diferentes naciones que están produciendo vacunas y viendo, ¿verdad?, cómo lastimosamente el mercado paraguayo no es tan interesante como puede ser el mercado de Brasil, de Argentina, ¿verdad? Que son poblaciones mucho más grandes, que tienen empresas que producen vacunas. Entonces, como país uno puede comprar la tecnología y desarrollar en su país, o comprar a escala mucho más grande de lo que compra Paraguay, ¿verdad? Nuestros números son tan pequeños que sí o sí tenemos que juntarnos con otros para poder comprar a escala, ¿verdad? Y tener unos precios más aceptables. Doctor, ayer conversábamos con el viceministro Rolón Vicioso respecto al aumento de casos en esta última semana y también de fallecidos. Él decía estar preocupado por esta situación y no descartaba que se tenga retrocesos nuevamente en algunos sectores. En este caso, vigilancia de la salud, ¿cómo observa esa situación y qué recomendaría? No, hay un aumento nacional más o menos del 10% en las últimas 2 semanas. Recordarán que el ministro hablaba hace 2 semanas de que, bueno, disminuyó un 20-22% la epidemia. Bueno, hoy Ujú. recuperamos ese descenso. Ese ligero descenso esta semana un 10%, en la otra semana esta que pasó otro 10%. Estamos otra vez en esa eterna meseta que ya llevamos casi 3 meses del número de casos. Se ve un ligero descenso de fallecidos, pero eso es circunstancial. Los fallecidos en general, la curva de casos de fallecidos es un poco es retrasada con respecto al número de casos. Tiene 2 a 3 semanas de diferencia. O sea, si ahora estamos aumentando el número de casos, dentro de 2 o 3 semanas vamos a ver ese aumento en el número de fallecidos. Y no es que es un lugar, digamos, el culpable de ese aumento. Es bastante homogéneo en todo el país. Central, capital son los que son el epicentro del problema, y me animo a decir que desde acá
se lleva el virus a un montón de otros lugares. Vimos algunos brotes en Tucumán, en Paraguarí, ¿verdad? Relacionados a familiares que van de Asunción a esos lugares. No estoy diciendo con esto de que le cierren las puertas a su familia de Asunción, ¿verdad? Pero que tomen las precauciones. Podemos juntarnos, pero juntémonos al aire libre, juntémonos con el tapaboca, no compartamos los utensilios, ¿verdad? Podemos vernos, pero, o sea, tenemos que saber vernos, reunirnos y juntarnos, ¿verdad? Eso es lo principal. Es homogéneo el aumento. Los dos departamentos que presentaban un aumento muy importante justamente es Cordillera y Tensas de Caacupé. En muchísimos casos de Caacupé, el 80% era el 30, 40% nomás en su histórico era de Caacupé, el resto era de otra Cordillera. Hoy el 80% es de Caacupé, o sea, Caacupé tiene muchos casos últimamente. Y el otro departamento también que mostró un aumento muy considerable, también fallecido, es Misiones, un departamento que estuvo bastante tranquilo todo el año, toda esta epidemia, ¿verdad? Teniendo sus casos, teniendo también sus fallecidos, pero ahora una aceleración y a expensas de una ciudad es relativamente pequeña, Ayolas. No es esa, no es Ayola, ¿verdad? El mayor aumento y probablemente es muy relacionado a la gran visita también por las playas, por la pesca esta última semana. Esto se ve en esos territorios. Y algo interesante que hay que ver, nosotros vemos el aumento de casos ahí, en Ayola, en Caacupé. En realidad es gente de otro lado que va ahí, que contagia a la gente de ahí, pero otra vez a sus lugares. O sea, que se contagia ahí y después lleva otra vez a sus diferentes rincones del país a diseminar la enfermedad. Entonces, es preocupante realmente. Espero que sea algo circunstancial, o si no, como bien dijo el viceministro, vamos a tener que activar algún tipo de acción, tal vez alguna actividad, algún tipo de actividad. No me animo a decir todavía cuál, pero probablemente sea una de las últimas que fuimos en manera, así como fuimos a la cuarentena inteligente activando, hubieron actividades económicas y sociales que se dejaron para el final. Bueno, probablemente esas que se dejaron para el final van a ser en este caso las primeras en volver a retroceder o ponerse un poco más restrictiva, alguna reducción de horario, alguna otra medida que controle un poco más el relajo que está viendo en los escenarios. Doctor, insisto con este tema porque en verdad, si bien esto ocurre en diferentes países del mundo, más aún en Europa todavía, esta segunda ola o rebrote famoso del cual se habla, es una cuestión que no se puede atajar o también podría no ocurrir aquí en nuestro país. Es difícil hablar con certeza al respecto. Yo me animo a decir que sí, o sea, tenemos que prepararnos para el escenario, ¿verdad? Que es que tengamos una segunda ola. Entonces tenemos que prepararnos para eso, logísticamente y mentalmente también, ¿no? ¿Podemos evitarlo? Claro que sí. Siempre digo que la epidemiología, a diferencia de la meteorología, que también te habla de predicciones que va a pasar con el tiempo, la meteorología no te queda otra que esperar que ocurra o que no ocurra. En cambio, con los fenómenos epidemiológicos podemos cambiar ese futuro inmediato, por lo menos, ¿verdad? Podemos cambiar. Podemos, no, claro que sí, si nos cuidamos. Asia, por ejemplo, en general, Corea del Sur, hasta el mismo Filipinas, ¿verdad? Vietnam, podemos ser el sudeste asiático, que no están teniendo segunda ola. Tuvieron una primera ola bastante importante, pero no están teniendo su segunda ola. Esta disciplina también son gobiernos mucho más restrictivos, algunos de ellos totalitarios, fácil poner restricciones y que nadie proteste, ¿verdad? Son escenarios diferentes al nuestro, pero nos muestran de que es posible controlar y evitar una segunda ola, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos disciplinados en mayor medida, tengo familiares que están volviendo ya de Europa, algunos de ellos, justamente un hijo de Inglaterra me dice, estaba totalmente asado por la disciplina que se tiene en Paraguay, ¿verdad? Y yo le decía, pero acá tenemos una percepción que se está desmadrando todo, ¿verdad? Y me dice, no, impresiona como en cada local, hasta el más humilde, tiene un lavatorio. Es cierto, no se lavan todo, pero la mitad no se lava. A mí me parece que acá la gente usa más el tapabocas que en Londres, me dice. O sea,
tenemos que valorar este esfuerzo que estamos haciendo los paraguayos. Tomás marca la diferencia. Yo creo que si podemos evitar la segunda ola, claro que podemos evitarla. Es cierto, nos exige mucho más como sociedad, pero creo que aprendimos bastante y tenemos las herramientas necesarias como para poder, si vamos a tener una segunda ola, que sea pequeña, por lo menos. Bueno, doctor, muchísimas gracias, muy amable, siempre muy ilustrativo conversar con vos, gracias.